Continuamos en Index, el espacio donde la ciencia cuenta sus historias. Hablábamos hace un rato con nuestra invitada sobre la importancia de que los científicos y los investigadores vengan a contar sus historias acá y en distintos espacios de divulgación científica. Y bueno, en esta sección que le llamamos Ciencia en Primera Persona, voy a dejar a la doctora Natalia Vázquez, que ella misma de primera persona nos cuente sobre todo su recorrido, ¿no? Cómo fue que arrancó toda esta historia. En vez de leer el CV de una manera por ahí más formal, bueno, que lo cuente ella. Así que, Nati. Bueno, primero contar que empecé mis estudios acá, en el 2003. O sea, me vine de Mercedes, provincia de Buenos Aires, de donde soy, sin mucha idea yo decía, voy a ser psicóloga clínica. Sí. Y en segundo año de la carrera dije, quiero investigar, esto es mi pasión, se puede vivir de esto, ¿no? Ya tenía docentes como que incentivaban a poder trabajar en investigación. Después contar que mi primer trabajo en investigación fue en el OTSA, en el observatorio, como pasante, allá en el 2007, allá hace tiempo. Luego, bueno, dejé ese trabajo para formar parte del Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía, que se crea en el 2008. Estuve ahí por 15 años. Wow. Ahí hice mi recorrido, digamos, como becaria doctoral, postdoctoral y luego como investigadora, dirigiendo una línea. Y un poco siempre movida en la curiosidad y con intenciones siempre de crecer y de transformar más a la comunidad. En 2020 surge FUPAE como fundación, que justamente la creé con el propósito de poder ayudar mucho más a la comunidad. La creo junto con mi hermana. ¡Qué lindo! Sí, eso también es bonito, ¿no? Del quehacer. Ella es egresada de la UBA, venía muy formada en discapacidad. Es docente en UCA del curso de formación para el empleo hace varios años. Así que yo con una mirada quizás mucho más hacia los niños y hacia los cuidadores y ella con una mirada mucho más de los jóvenes, proyecto de vida independiente, autonomía. Y bueno, y ahí surge FUPAE y realmente es como nuestro corazoncito, ¿no? Ahí reunimos todo lo que podemos hacer, no solo acá para Argentina, FUPAE trabaja de manera 100% remota y colaboramos también con asociaciones de pacientes de Chile, de Uruguay. Estamos con varios proyectos en este momento que nos motivan, que nos nutren en el día a día. Después, como docente, soy docente actualmente en 7 universidades. ¡Wow! Parece un montón. ¿Cómo te da el tiempo para hacer todo? La clave es la siguiente. A ver. Un buen equipo. Bien. Yo siempre digo que hago lo que puedo hacer porque tengo el mejor equipo. Qué lindo eso también. En todos los espacios tengo la suerte, la fortuna de poder crear equipo. Y de otra manera, nada de lo que hago lo podría hacer. No me gusta trabajar sola, no saca lo mejor de mí si trabajo sola. Entonces, desde pensar las duplas docentes, los equipos docentes, en UCA estoy trabajando, bueno, fue mi primer lugar donde, allá en el 2010 empecé a ser docente. También soy docente de UADE, de la Universidad Austral, la Universidad de Belgrano, y afuera en España de 3 universidades. De la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Abierta de Cataluña y UNIR, que es la Universidad de La Rioja. También he colaborado con la Universidad de Deusto, también como docente en cursos de doctorado, pero yo creo que lo puedo hacer porque tengo buenos equipos que me complementan, que por ahí son personas súper profesionales que piensan completamente diferente a mí, pero nos nutrimos y creo que eso es lo más importante. Eso es lo que enriquece, ¿no? Un poco como contabas cuando hablabas de la fundación, ¿no? Que, bueno, justo además de compartirlo con alguien de tu familia, digo, también esto que contabas, ¿no? De las miradas complementarias, que me imagino que se van retroalimentando de alguna manera. Sí. Bueno, Vicky, ella dirige el área de asistencia, yo dirijo el área de investigación y lo que hacemos es nutrir constantemente. Tenemos un equipo hermoso. Hay varios egresados de UCA. Pensaba cuando venía para esta entrevista, digo, quizás es lindo también de nombrar. Cami, que es la licenciada Camila Ruiz, que es nuestra coordinadora del área de asistencia, es egresada UCA. Bien. Después le tenemos a Rafa, que también es egresada UCA, que es uno de nuestros terapeutas. Estuvo Flora Salone, que fue pasante de la fundación. Bueno, con Javier Ortega también hemos colaborado en su tesis doctoral para la difusión de su investigación. Y son espacios de formación, ¿no? También para los futuros profesionales que cada vez vemos que se quieren capacitar más en este terreno. Y cuánta necesidad que hay. Qué importante esto, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, parte de hacer ciencia es también saber contarlo para que todos esos hallazgos, de alguna manera,
digamos, la gente que está en su casa se entere que todo esto está pasando y a su vez que haya alguna transferencia o algún impacto de aquello que se descubre para resolver problemas en la comunidad. Pero también pensar que no podría haber ciencia si no hubiera profesionales que se van formando, ¿no?, en todo esto de la metodología, de la investigación, cómo hacer investigación para que realmente tenga un rigor científico. Bueno, y hay todo un trabajo quizás detrás de cámara, ¿no?, que hay que ir haciendo con distintos pasos para formar a estos profesionales en investigación. Sí, y eso es clave. Nosotros tenemos una postura dentro de la fundación en donde tienen que ser perfiles sí o sí mixtos. Todos los profesionales que trabajan con nosotros tienen que ser docentes universitarios, investigar y hacer clínica. Bien. Porque creo que es el perfil que, digamos, porque por ejemplo en esto que vos decías de bajar a la comunidad, cuando nosotros damos talleres o charlas a las organizaciones de pacientes, eso no es una charla académica, ¿no? Tiene que ser algo súper bajado, o sea, de verdad les tiene que servir. Claro. Se tienen que ir, no es una sesión de terapia, No. Tampoco es una clase, Bien. pero de alguna manera tienen que poder llevarse herramientas prácticas que transformen, ¿no? Quizás hay veces que con alguna comunidad quizás es el único taller que los vas a ver en la vida y algo se tienen que llevar. Y lo que hemos descubierto es que los psicólogos que trabajan con nosotros, que hacen docencia, son los que mejor saben transmitir y comunicar. Tal cual, ¿no? Porque, digamos, un docente, si hay algo que tiene que poder hacer es comunicar, ¿no? Sí. Con la palabra, con los gestos, con el ejemplo, digamos, de distintas maneras. Sí. Y también mantenerse actualizado. Por Sí. eso me parece que también esto de las distintas patas, ¿no? La docencia, la investigación, o sea, bueno, la clínica también. O sea, me parece que esto que decíamos antes, como todo se va retroalimentando. Sí, y hay un gran capítulo en esto que vos decías de la investigación que estamos nosotros también viendo, que me parece que es importante. Nosotros investigamos en una comunidad que es súper vulnerable. Entonces, sí o sí, las investigaciones que hacemos queremos que generen un impacto. Pero además, en el último tiempo, lo que estamos buscando es empoderar a que las organizaciones de pacientes entiendan el por qué investigar y cómo. ¿Cómo y por qué ellos deciden participar en un ensayo clínico? Bien. Por ejemplo. Digo, ¿cómo y por qué ellos desarrollar proyectos de investigación? No sé, nos pasó ahora, por ejemplo, un evento súper importante, un congreso internacional en AME, que es una de las enfermedades poco frecuentes, y nosotros generamos evidencia científica para la asociación de pacientes y lo que le ofrecimos fue, lleven ustedes un póster al congreso. Vayan ustedes con datos locales de cómo está su comunidad. No vayan solo a hacer, que es hermoso ir a un congreso donde se reúnen un montón, digamos, de organizaciones de pacientes de todo el mundo, y es de gran utilidad, pero vayan ustedes como representantes de Bien. ese conocimiento científico. Y creemos que eso es importante, que los propios líderes de organizaciones de pacientes puedan estar como coautores en trabajos, en una publicación. Que ellos sean parte, ¿no? Sí. De todo este proceso. Sí. Pero no solo parte como sujetos. Digo, para nosotros son parte en el sentido de cómo se piensa un proyecto de investigación y también que aparezcan en una publicación como coautores. Los profesionaliza. Tal cual. Les da herramientas para poder seguir luchando por todas aquellas necesidades que tienen insatisfechas. Y hablando de lucha, ¿no? Escuchándote, ¿cuál es tu lucha en este pequeño gran camino que venís emprendiendo hace ya varios años, ¿no? Donde hablabas de estas tres patas, digamos, que se van alineando. ¿A qué aspirás finalmente, más allá de todo lo que ya debes haber logrado, ¿no? Sí, si yo me pongo a pensar, cuando yo empecé a investigar esto en el 2009, o sea, quizás era como la psicóloga rara que se metía en enfermedades genéticas, y como, ¿qué haces? ¿Por qué? Y hoy ya hay una comunidad de psicólogos trabajando en esto. Entonces yo siento que desde ahí logré un montón. Y también esto de poder ayudar a la comunidad y desde que sea en remoto, digamos, esto realmente ayudó a tener buenos psicólogos que puedan generar. Yo creo que es tratar de hacer puente, ¿no? Hay como muchos organismos que están en el medio, desde los ministerios de salud, las asociaciones de pacientes, los profesionales de la salud, ¿no? Psicólogos, digamos, Sí. Son equipos interdisciplinarios, la industria farmacéutica, creo que es algo que también es importante, nosotros trabajamos aliados con ellos para generar muchas de las iniciativas. Entonces creo que quizás como visión última es hacer puentes, porque a veces
parecía como estructuras muy fragmentadas, ¿no? Como que muy cada uno por sus propios intereses y por separado. Cada uno se hace cargo de lo suyo. Sí, ¿no? y enfrentados a veces Sí, también. sí. Creo que quizás como visión última es como que el trabajo articulado y conjunto, que creo que eso fue algo que nos dejó la pandemia, ¿no? Antes por ahí era impensado un montón de, digamos, de actividades que hoy se pueden hacer de manera colaborativa. Creo que la investigación colaborativa y con transferencia en la comunidad es lo ideal. Para cualquier problema de investigación que uno se proponga. Y habías dicho que en 2020, que fue el año en el que empezó la pandemia, Sí. fue cuando se creó FUPAE, Sí. justo. Sí. Había mucha demanda clínica, era una población de riesgo, entonces había como mucha necesidad de atención psicológica y acompañamiento, y yo dije, yo no puedo responder a esto sola. Entonces, para armar una estructura de psicólogos que pudieran como responder a esa demanda, fue que surge la fundación como figura de fundación, porque podría haber hecho una empresa, no, consideramos que lo que más nos representaba era hacer una fundación. Bien. Y ahí fue que surge. ¿Y por qué, yendo, digamos, a este tema del día, ¿no? Que son estas enfermedades poco frecuentes, ¿por qué se trata de una población vulnerable? Si tuvieras que explicarle a los que nos están escuchando qué es una enfermedad poco frecuente, qué implica. Primero, considerar que hay cerca de 10.000 enfermedades poco frecuentes. Bien. Son muchas. Bien. Pero si pensamos en cada diagnóstico en particular, son poquitos los casos. Es decir, la prevalencia es baja, por eso tienen este nombre de rare disease. Después que hay un amplio espectro respecto a las comorbilidades que estos diagnósticos tienen y los niveles de discapacidad que generan. Bien. Porque pueden tener desde ningún tipo de complicación y ser algo mínimo hasta generar incompatibilidad con la vida. O sea, digamos, tener sin un tratamiento adecuado, quizás no llevar a la sobrevida. Entonces, hay como mucho en el medio que hace que sea una población vulnerable. Y además, porque no solo afecta a la persona, siempre hablamos de familias con enfermedades poco frecuentes, porque son diagnósticos que afectan a todo el grupo familiar. Bien. Digo, nuestros estudios, el último estudio que hicimos, que fue en cuidadores, lo que nosotros demostramos es que la calidad de vida de los cuidadores está afectada y esos cuidadores son sanos, no tienen la enfermedad poco frecuente, pero tienen su calidad de vida, incluso la dimensión física, afectada de manera significativa. Bien. Entonces, desde ese lugar es que consideramos que es una población que es vulnerable. Se avanzó muchísimo. Pero seguro hay mucho más por hacer. Sí. Ahora, para terminar de entender este punto que muy bien explicabas, vos hablabas de discapacidad y hablabas de comorbilidades. Preguntarte, para los que quizás no conocen estos términos, ¿a qué te referís con comorbilidades y desde qué lugar están comprendiendo la discapacidad o desde qué enfoque? Sí, quizás entender que las distintas condiciones pueden generar o discapacidad motora, sí, o discapacidad intelectual, sí, pero dentro de las 10.000 no todas generan esa complicación. Incluso puedes tener, no sé, por ejemplo, en algunos diagnósticos en particular, según la clasificación que tenga del diagnóstico en sí mismo, pueden tener mayor o menor nivel, digamos, de discapacidad. Pero además, las comorbilidades me refiero a la cantidad de como síntomas asociados a esa patología. bien. Por eso digo que hay diagnósticos que, entre comillas, son más leves y otros diagnósticos que son como mucho más graves, aunque para cada familia esto es, como te digo, son condiciones poco frecuentes, pero para cada familia es su 100%. Para ellos es un mundo y son Sí. cuadros bastante complejos, digamos. Sí, y quizás yo hace muchos años pensaba, bueno, cuanto más grave la enfermedad, peor va a ser para la familia. No, todo depende de los recursos y las estrategias de afrontamiento que tenga esa familia. De su capacidad para poder funcionar como una red, de no sobrecargarse, de cómo comunicar el diagnóstico a ese niño, de cómo comunicarlo al entorno familiar. Justo eso te estaba por preguntar, ¿no? ¿Qué impacto puede llegar a tener la comunicación de un diagnóstico, sobre todo si te dicen que esa enfermedad es rara o es poco frecuente, ¿no? Es como que uno se queda como, tengo algo Sí. raro o, Sí. digamos, bueno, ¿qué genera esto? Bueno, primero mencionar que de estas 10.000 que conté, cerca del 70% tienen inicio en la edad pediátrica. Bien. Entonces, por eso hablamos también mucho de cuidadores y de niños. Ujú. Hay otras que no, que son lo que se llama late onset. Por ejemplo, si hablamos de Huntington, está genéticamente determinada
es poco frecuente, pero tiene su inicio en la edad adulta. Bien. O hablamos de LELA, es multifactorial, esclerosis múltiple, y generalmente aparece en edad adulta. Bien. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico, hay en general en Argentina un médico genetista que diagnostica, que comunica ese diagnóstico a sus adultos cuidadores responsables, y después este mamá y este papá tiene que comunicarlo a ese niño. Ujú. Tenemos que pensar que cerca de los 6 años empieza la conciencia de enfermedad, con lo cual este niño tiene que tramitar todo su duelo de ese diagnóstico. Bien. Y hay etapas que van a ser más fáciles y más difíciles. Siempre que se comunique con verdad y con naturalidad, digamos, va a ser mejor. Y siempre me imagino en un lenguaje que sea comprensible para la población en cuestión. No es lo mismo, Sí. me imagino, un niño que los padres, que los hermanos. Sí, ¿No? Digo, Sí. ahí hay que tener en cuenta como todas estas variables, me imagino. sí. Y todas esas figuras que vos mencionás son súper importantes. Los abuelos. También. Uno de los talleres más bonitos que hemos dado fue para abuelos. Ujú. Bueno, para hermanos también, es como hermanos, digamos, sanos, ¿no? Que no tienen la condición, que muchas veces dicen, bueno, nadie piensa en nosotros, en cómo nosotros vivimos esta Ujú. situación. Sí, la comunicación del diagnóstico tiene que darse de manera escalonada, a medida que ellos vayan preguntando también, ¿no? Con información que puedan poco a poco procesar, porque la aceptación del diagnóstico como tal requiere tanto procesar información de manera cognitiva, pero de manera emocional. Claro. Digamos, tiene que ser las dos cosas. Y es difícil porque hoy, y por suerte la ciencia ha avanzado y hay muchos tratamientos que a veces empiezan en edades muy pequeñitas, pero quizás al niño todavía no se le dijo cuál es la condición que tiene. Mm. Y estamos buscando que adhiera a un tratamiento, ese es otro gran tema, Sí, la adherencia al tratamiento en estas condiciones. sí. Entonces, de pronto estamos buscando que un niño adhiera a un tratamiento, que por ahí tiene que hacer todos los días, Ujú. pero todavía no se le comunicó el diagnóstico. Que adhiera te referís a que, digamos, se comprometa con lo que se le pide que haga, por así Sí. decir. Cumplir con las indicaciones médicas, Bien. que a veces puede ser la toma de una medicación, puede ser una inyección todos los días. Ujú. Y antes hablabas de, digamos, la importancia de que los profesionales trabajen en equipo. Escuchándote recién pienso, bueno, la familia también está bueno que funcione como un equipo. En Sí. este sentido, para acompañar. Es necesario. Mm. Mi beca postdoctoral tuvo que ver un poco con medir el impacto a nivel de la salud mental de los cuidadores. Sí. En el estudio la mayoría hablo de mamás porque son las que participan, el 90% de los que responden los cuestionarios son las mamás. Y nosotros encontramos que la salud mental de las madres estaba muy afectada en síntomas de ansiedad, de depresión, y que no hacían tratamiento. Porque, digo, tengo tanto que hacer que no me ocupo de mí. Y nosotros en FUPAE tenemos mucho que parece un eslogan, pero no lo es real, que es cuidar del que cuida. Claro. Cuidar de los cuidadores. Si no, el que cuida no puede cuidar en algún Sí. momento porque se debe saturar, me imagino yo. Nosotros le hablamos mucho a las mamás como esto de la metáfora de la mascarilla de oxígeno Sí. en el avión. Que es esto de que lo que te dicen en la indicación es, si usted está cuidando a un menor o a un adulto mayor, es, no se desespere por atender al otro. Primero, usted la mascarilla de oxígeno, porque si no, no tengo reacción ni conciencia para atender a nadie. Y esto mismo lo trabajamos mucho con las mamás cuidadoras, Ujú. esta importancia de la red de apoyo, qué tareas puedo delegar. No siempre va a ser fácil delegar, porque además uno siente que hace todo súper bien Ujú. y de la mejor manera posible. Pero es re importante aprender a delegar, aprender a trabajar en equipo, a apoyarnos, ¿no? Todo lo que hace el apoyo social, Ujú. tanto ya sea desde... Por eso también las organizaciones de pacientes son súper importantes para estas familias. Para sentirse contenidos o que no es algo que solo les pasa a ellos. Y digamos. aprender de otras experiencias, Ujú. cómo lo transitaron. Es fundamental, son historias de vida que son muy esperanzadoras y de gran iluminación en el camino. Ujú. Me quedé pensando en esto que decías antes de las mamás, ¿no? De cómo, digamos, tienen como ese rol muy fuerte. ¿Es una cuestión cultural o, digamos, viste diferencias a lo mejor dependiendo de justamente el contexto cultural? No, en general esto se suele ver y se suelen ver, digamos, en estudios en otros países también. Suelen ser las mamás las que más se dedican a cuidar. Pensemos que a veces cuando hablamos de adherencia o de cumplir con los tratamientos, hay veces muchos de estos niños requieren de múltiples terapias y eso implica un cronograma de horarios que muchas veces no es compatible con tener un trabajo. Claro. Entonces, por ahí uno de los dos padres tiene que dejar de trabajar para poder ocuparse de asistir a todo este tipo de terapias y tratamientos que son tan importantes para la calidad de vida y suelen ser muchas veces las mamás. Me imagino que no es solo tiempo, sino también mucha energía, por así decir, que Sí.
dicho en un lenguaje más coloquial, ¿no? Mucha energía que uno invierte en realmente poder ocuparse de todos esos cuidados. Sí. Bueno, me ha pasado en encuentros, no sé, cuando uno viaja, digamos, a algún evento como internacional y demás, de encontrarme con mamás cuidadoras que por ahí dicen, es la primera vez que dejo a mi hijo al cuidado de otro, ¿no? Uh-huh. Y cómo les cuesta eso, y también lo positivo que es de decir, bueno, está bien cuidado. Nosotros a veces siempre, cuando damos estos talleres a los abuelos, siempre solemos darles algunas ideas de cosas para hacer. No sé, poder poner un día de pijamada, en donde los chicos se vayan a dormir. Y el alivio que eso genera a los cuidadores es inmenso. Uh-huh. O les decíamos, bueno, el tupper. Que puedas ayudar desde, mira, pasá por casa que yo te dejo la vianda para esta noche, y eso resuelve un montón de carga mental. Pequeñas cosas quizás, Sí. ¿no? Bien. Hay mucho desde lo que se puede ayudar, realmente. Justamente hablabas de enfermedades huérfanas, de enfermedades poco frecuentes, nos estuviste contando, bueno, varias cuestiones vinculadas a cómo se abordan estas enfermedades, no solo con el paciente en cuestión, sino con la familia, cómo se trabaja en equipo, la importancia de comunicar el diagnóstico desde un lugar ética y profesionalmente adecuado, diría, para sintetizar o intentar sintetizar todo Sí. lo que estuvimos hablando. Me quedé pensando en algo que te quería preguntar, no sé si tendrá sentido la pregunta, pero vos antes nos contabas que muchas de estas enfermedades poco frecuentes, digamos, tienen un inicio en la edad pediátrica o suelen diagnosticarse en la edad pediátrica. Me pregunto quizás por casos que uno a veces ha escuchado, sin ser uno experto tal vez en la materia, ¿no? Donde no siempre ese diagnóstico se da tan tempranamente, quizás por desconocimiento de los profesionales, ¿no? Hay un tema ahí, ¿verdad? En realidad creo que hay dos cosas. Un gran problema es el acceso a la oportunidad terapéutica, Sí, que tiene que ver con que hay estudios que son costosos. bien. Cada vez fueron bajando los costos. Yo hace, bueno, muchísimos años, más de 10, que colaboro con el Servicio de Genética del Hospital de Niños, Ricardo Sí. Gutiérrez, y una de las cuestiones que uno nos encontramos ahí era, bueno, ¿qué le podemos ofrecer como oportunidad diagnóstica a una familia? ¿Por qué pensamos en la importancia de un diagnóstico? A veces uno podría pensar, bueno, ¿es bueno o no etiquetar? ¿Se está etiquetando? Digo, Ujú. y bueno, parte de las investigaciones que hemos hecho nos dice que entre saber y no saber siempre es mejor saber. Claro. Porque un tratamiento más adecuado y más oportuno, y puedo afrontar mejor cuando sé. De hecho, la percepción de incertidumbre correlaciona súper mal con la calidad de vida de estas familias. Entonces, saber es fundamental. Ahora, las opciones o posibilidades de diagnósticos son reducidas, cada vez fueron mejorándose en el tiempo, y con mejorándose me refiero también a bajando su costo. Ujú. Entonces, no sé, por poner un ejemplo. Sí. La mayoría de las mujeres embarazadas que han pasado por un embarazo saben que una de las indicaciones puede ser hacerse un estudio de probabilidad, la famosa translucencia nucal, Sí. a determinadas semanas de embarazo. Sí. Pero bueno, eso es un estudio que no es diagnóstico, es solo de probabilidad. Y con el tiempo se hacía, bueno, pero puedes hacer una punción. Pero una punción implica un riesgo para ese bebé que está en camino. Y luego se empezó a hacer el ADN fetal en sangre materna, que no implicaba nada invasivo para el bebé, pero yo puedo estudiar la información genética desde sacarle sangre a la mamá. Donde, de nuevo, no descarto todas las patologías, pero puedo sí tener mayor información precisa sobre cómo viene la salud de ese bebé, de ese embarazo. Bien. Y luego tenemos que pensar en términos de la pesquisa. Sí. Digo, nosotros tenemos una pesquisa, ¿no? Yo digo mi edad, yo tengo 40, cuando Sí. yo nací no había el FEI, el Ujú. famoso FEI, la pesquisa en el talón. Sí. No existía. Ujú. Pero hoy sí, desde hace unos años existe. Y eso es un screening para alguna de estas condiciones poco frecuentes. Bien. La pesquisa debería ser mucho más ampliada. Ahora, más allá de este avance tecnológico que infiero por lo que contás, que ayuda, digamos, a facilitar Ujú. todos estos procesos de diagnóstico, Sí. por decirlo de alguna forma, ¿hay una cuestión de formación profesional también que influye o que en caso de no haber suficiente formación podría demorar un diagnóstico? A ver, nosotros en Argentina particularmente tenemos profesionales de la salud que son de excelencia. Sí. De excelencia. Quizás te puede pasar el problema de que tenemos la atención más centralizada y que quizás los profesionales que están más capacitados están en Buenos Aires. Pero hay todo, y a lo largo de estos años hubo todo un sistema de capacitación para fortalecer centros que son de otras regiones, ¿no? De Buenos Aires,
para empoderarlos y que tengan mayor oportunidad de diagnosticar. Hay muchas campañas que se han hecho para entrenar. De hecho, el Ministerio de Salud tiene un programa nacional de enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas. Y eso ha ido en camino de justamente capacitar mucho más. En términos privados, dentro de lo que es el Hospital Británico, existe dentro del CIEPOF, que es el Centro, digamos, de Referencia en Enfermedades Poco Frecuentes, existe una formación anual en enfermedades poco frecuentes. Nosotros formamos parte, soy docente de ese curso, y todos nuestros psicólogos se formaron. Tienen un certificado de formación en enfermedades poco frecuentes. Quizás eso antes no existía. Claro. O sea que entonces, se está avanzando también en ese aspecto. Sí, muchísimo. Obviamente que hay mucho para hacer, sin lugar a dudas. De hecho, si uno pensara, no sé, me voy también en esto cuando hablamos de cuidar, del que cuida, no hablo solo del cuidador familiar, no profesional, que es el principal. Sí. Pero también hablo de los cuidadores profesionales. Claro. Una de nuestras investigaciones demostró que los profesionales de la salud que atienden a pacientes con enfermedades poco frecuentes, que no tuvieron oportunidad de capacitarse en comunicación asertiva o comunicación médico-paciente, y que son más jóvenes, tienen altísimos niveles de desgaste por empatía. Pequeño gran resultado, ¿no? O sea, digo, te da mucha información. Sí, y cuando uno los capacita porque tiene oportunidad, la mayoría dice, Natalia, nosotros nadie nos enseñó cómo dar un diagnóstico. Digo, nadie comunica. ¿Cómo haces para que un paciente logre la adherencia al tratamiento? No se enseña. ¿Será que hay algo, yo a veces me pregunto, ¿no? Que, digamos, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pensar que ahora tenemos inteligencia artificial, digo, qué rápido avanzó todo, como la pandemia también nos hizo replantear un montón de cuestiones en torno a esto, pero no sé si con la misma velocidad avanza la formación de los profesionales en cuanto a, por ejemplo, en el caso de la salud, bueno, esto que decías, la comunicación asertiva para un diagnóstico. No sé, lo pienso en voz alta y comparto mi inquietud con vos. No sé qué pensás. Yo creo que cada vez sí se ha abierto, digamos, más posibilidades. O sea, realmente, y se identifica como una necesidad. Entonces, los profesionales de la salud están mucho más abiertos a aprender de estas herramientas. La industria farmacéutica está mucho más abierta a financiar este tipo de oportunidades para empoderar a estos profesionales de la salud, y los espacios, digamos, de formación y de innovación educativa, creo que en varias universidades también están muchos más abiertos a apoyar este tipo de iniciativas y de formación, digamos, de oportunidades de capacitación formal. Creo que es un camino que está mucho mejor que años atrás. Quizás años atrás estábamos como casi sin un GPS. Claro. Y ahora es como que son caminos mucho más sólidos. Yo trabajo en muchas universidades de España, no es casual, en el ámbito de lo que son enfermedades raras, son pioneros en muchos aspectos, y es por eso que uno busca también generar esos lazos y aprender de cómo ellos llevan muchas de estas cuestiones. En otros casos creo que somos más pioneros nosotros, somos una sociedad mucho más empática. Muy resilientes, ¿no? Muy resilientes. También me parece que en esto de la participación en investigación, están mucho más abiertos a participar que en otras regiones en donde son más reticentes de participar de estudios. Sí. Eso también es algo positivo. Sí, cuando dicen el argentino es muy solidario, ¿no? Digo, también quizás no solo ayudamos en una catástrofe, ¿no? Pensando en estos días que hubo inundaciones y demás, digo, también quizás somos solidarios con la información, por así decir, para colaborar con investigaciones. Sí, totalmente. A nosotros nos ha pasado. También que siempre lo pensamos desde ese lugar, ¿no? Desde ayudar. O sea, no es que uno... Digo, es como esto, el beneficio tiene que ser del participante y no solo del investigador. Sí. Pero la verdad es que hemos tenido siempre muy buena receptividad en la comunidad. Bien. Y retomando lo que decías antes, vos que antes cuando te presentabas, ¿no? Nos contabas que trabajás en varias universidades, tanto acá en Argentina como en el exterior. Principalmente contabas en España por todo lo que se viene avanzando allí en esta problemática. Pero, digamos, en un sentido vos vas viendo que en estos últimos años se fue avanzando mucho en lo que es formación de profesionales en este sentido. O sea que, digamos, el panorama no sería tan desalentador como uno por ahí tendería a pensar desde el desconocimiento. No, yo creo que es un gran campo de acción, invitarlos, digamos, a todos los psicólogos que estén interesados en esta área a formarse, a interesarse. Hay muchas familias que necesitan ayuda, en pensar en esto, en esta flexibilidad de un perfil mixto. Digo, hacer un doctorado no es solo, no me encasilla en ser investigador, que hacer clínica o ser un profesional que atiende pacientes todo el día
no me escapa necesariamente o no me prohíbe o me inhibe de hacer investigación, pensarlo como una retroalimentación. Yo creo que es un momento fértil, si se quiere, para el ámbito, me parece, de las enfermedades poco frecuentes, que hay mucho por seguir desarrollando. Así que bueno, todos los que estén interesados nos pueden seguir en las redes, conocer un poquitito más de lo que hacemos. Siempre es bueno sumar gente interesada en seguir capacitándose, en formarse y en contribuir. ¿Cuáles son estas redes? Antes de que nos olvidemos de decirlo. Nos buscan como FUPAE, en Instagram o en LinkedIn. @FUPAE. FUPAE se escribe con H al final. Sí, ¿verdad? Así como suena, FUPAE con H al final. Bien. Me quedé pensando, vos hablabas recién de los psicólogos, ¿no? En tu caso, sos psicóloga de formación de base, más allá de todo lo que hiciste después. ¿Cómo es la interdisciplina con otros profesionales de la salud? Que me imagino que en enfermedades con esta complejidad debe ser necesaria. Sí, a ver, realmente creo que en ese sentido colaboramos. O sea, nuestra visión, quizás hay que pensar, no nos detallamos mucho en eso, pero el enfoque particular con estos pacientes tiene que ser la psicoeducación. Sí. Es esto de trabajar en el proceso de salud de enfermedad, es la psicología de la salud. Bien. Digamos, no pensamos un paciente en términos de un tratamiento eterno, por años, no. Tienen que ser herramientas muy prácticas, de un abordaje muy breve, centralizado en la información genética. Y cómo esto impacta a nivel familiar. Entonces, el abordaje, digamos, interdisciplinario es desde construir entre todos, ¿no?, objetivos que puedan ser beneficiosos para ese paciente y su familia. Pero realmente es muy lindo, es muy enriquecedor. Y hay mucha sensibilidad de estos profesionales. No cualquier profesional se dedica a esto, ¿no? Profesional, digo, médico, digo, neurólogo, nutricionista, reumatólogo, digamos. Hay que elegir trabajar con estas condiciones. Tiene que haber alguna cuestión vocacional, seguramente. Sí. Y cuando hablas de psicoeducación, digamos, esta palabra alude a puntualmente ¿qué? Por un lado, contener, la parte, digamos, emocional es contener el impacto psicológico del diagnóstico. Bien. Y la parte de educación es esto de la alfabetización genética. O sea, acabas de introducir otro término. Tiene que ver con la alfabetización en salud. Sí. Que tiene que ver con que cuanto yo conozco y entiendo de los términos médicos que implican mi diagnóstico, más preparado estoy para tomar decisiones sobre mi salud, más empoderado me siento. Bien. Y puede ser que también, si no recuerdo mal, hayan hecho investigaciones sobre esta cuestión de la alfabetización genética. Sí, tenemos varios papers publicados. ¿Querés contar algo? Y bueno, quizás que uno de los factores que más vimos que influye o repercute tiene que ver con la educación. A menores niveles educativos es más difícil, ¿no?, tener un buen nivel de alfabetización genética. Esto quiere decir que de pronto los genetistas que se comuniquen con sus pacientes cuando hay un bajo nivel educativo, es decir, no tienen la primaria completa, esa intervención, ese proceso de comunicación tiene que ser diferente, porque es más difícil que ellos comprendan sobre lo que se les dice. Y lo que es importante es no solo entender las implicancias del diagnóstico, sino también el riesgo de que se vuelva a producir. Entonces, las decisiones reproductivas a nivel familiar pueden estar implicadas en función de cuánto yo comprenda sobre este diagnóstico. Entonces, esa fue una de las cuestiones que más vimos. Y después también lo vimos en adolescentes, que también fue interesante preguntarle a los propios adolescentes, ¿no?, cuánto comprendían de su diagnóstico. Sí, realmente es algo que es interesante y de nuevo es una variable que podemos modificar, que podemos entrenar, que podemos ayudar a que comprendan más, sobre todo pensando en estos jóvenes que tratamos de promover su autonomía, su creación de un proyecto de vida, de cuánto sí pueden en términos de un trabajo, de una profesión, de un estudio, de planificación familiar. De allí la importancia de que investiguen todo esto para pensar estas intervenciones. No da lo mismo investigarlo que no. No. Bien, esa sería la conclusión, si querés, de todo lo que charlamos hoy. Exactamente. Me parece que quedó más que claro, más que evidente cómo es importante investigar de manera científica, ¿no?, además de comunicar esto, de trabajar en equipo, bueno, tantas cosas que dijimos. No sé si agregarías algo más a modo de cierre. De tener mucha vocación, obviamente, mucha perseverancia. Una genetista con la que también me formé, Graciela Moya, que es de esta casa de estudio, ella me decía, sin prisa pero sin pausa. Y creo que eso fue lo que marcó mi camino y mi trayectoria. Un lema, quizás, que marcó ahí y que seguirá marcando, me imagino. Totalmente. Bien.